Hola, ¿qué tal, fanáticos y fanáticas del trading? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GoWait. Yo soy José Antonio Gómez y este es tu canal para aprender a sacar rentabilidad en los mercados financieros, para aprender a hacer trading del bueno, del que funciona. Hoy vamos con un vídeo sobre el análisis para esta semana del mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. Semana que ha estado movidita. Trump le ha dado al Twitter y ha movido el mercado como si fuese una caja de huevos. Y el mercado se ha ido abajo, así que vamos a ver qué es lo que puede pasar esta semana. ¡Empezamos! Todo el contenido de este vídeo es a modo educativo. En ningún caso supone una recomendación para operar o invertir con tu dinero. La responsabilidad sobre tus operaciones e inversiones es únicamente tuya. Cualquier inversión con productos financieros contrae un riesgo de pérdida de dinero, por lo que debes informarte con tu broker o banco sobre dichos riesgos. Bien, empezamos el análisis con SPY, el ETF del indicador del S&P 500, y el mercado se ha caído, se ha desplomado fuertemente tras las noticias de la Fed, donde habían bajado 0,25 el interés, ¿no?, del dinero, el coste del interés del préstamo del dinero, y la noticia pues parece que a priori medio era positiva, pero en cambio el mercado se fue para abajo, ¿no? Los inversores esperaban que se mantuviera o incluso que se bajara todavía mucho más, y como no fue ni una cosa ni otra, pues decidieron que el mercado se cayera. Además, con eso, eso fue lo que incendió la mecha esta semana, pero además Trump, con sus famosos comunicados a través de Twitter, pues hizo un comunicado que por lo visto estaba en duda el acuerdo con China en cuanto a los aranceles nuevamente, y por tanto eso ya hundió el mercado de todas. Ya lo veníamos advirtiendo hace tiempo de que el mercado estaba ya demasiado sobrecomprado, demasiado alto, y que por tanto podía caer en cualquier momento. Efectivamente, pues faltó el día que se generase una noticia y un tuit para que así lo hiciera, y además se cayó con bastante fuerza. Como podéis ver, el S&P estaba en torno a los 301 o 302 dólares y se ha vuelto a caer en apenas 3 jornadas hasta los 290. Por tanto, se ha caído 12 dólares en una caída bastante fuerte. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues bueno, significa dos cosas. Primero, que en tiempo y en velas de diario, por ejemplo, ya se ha roto esa tendencia alcista, es decir, estamos en una tendencia alcista rota y por lo tanto puede seguir cayendo. Y en velas de semana estamos todavía en tendencia alcista y todavía queda algo de recorrido bajista hasta llegar al apoyo de la línea de tendencia o incluso a esta posible zona de compras en los 283. Por tanto, ¿qué podemos esperar en estos días? Pues bueno, podríamos esperar o bien que siguiera cayendo hasta esos 283 aproximadamente, directamente desde donde está, o que hubiera un retroceso nuevamente hasta los 300 y desde esos 300 volviera otra vez a caer hasta los 283, haciendo el famoso pullback que a nosotros nos gusta. Por lo tanto, a medio plazo ahora ya no es momento de hacer operaciones a largo plazo, por lo menos ahora en esta situación, y podíamos esperar que esta semana subiera el precio, o las próximas semanas subiera el precio hasta los 300. En los 300 yo abandonaría cualquier posibilidad de largo y a partir de ahí esperaría o vería cómo reacciona el mercado en corto, porque probablemente el precio acabe cayendo hasta estos 283. Si no lo hace directamente, por supuesto, si el lunes el mercado abre ya por debajo de estos 290, podría pensar que se pueda ir directamente a los 283 sin ningún tipo de retroceso. Así que, como siempre decimos, el mercado va a hacer lo que quiera y desde la situación en la que está, pues simplemente tenemos que analizar e interpretar el movimiento que se vaya dando. Bien, aquí ya podemos ver en tiempos más cortos pues la misma situación, ¿no? Puesto que tenemos aquí una posible zona de ventas interesante en los 295, donde el precio podría abrir perfectamente y quedarse en ese nivel sin llegar a subir más hasta los 300, que sería nuestra posición de posible venta, y seguir cayendo desde ahí. Por tanto, pues como digo, hay que interpretar ese movimiento en función de cómo abra el mercado y operar en ese movimiento y en ese sentido.
Bien, el resto de índices está en una situación similar, muy igual. El ETF QQQ, que es el ETF del Nasdaq, el índice tecnológico de la Bolsa de Valores de Nueva York está en la misma situación, muy parecido. Ya hemos dicho muchas veces que se comportan prácticamente igual. Y el Dow Jones, el ETF día del indicador Dow Jones de las empresas globales no tecnológicas de Estados Unidos, está en una situación también muy similar, ¿vale? Por tanto, los indicadores están prácticamente en la misma situación. Vamos allá ahora con las acciones que yo, por ejemplo, considero y creo que están en una situación interesante para que empiecen a girarse y para que empiecen a ir en posición en largo. Una primera es SQ, ¿vale? Que yo ya había dicho y de hecho había tomado un largo en esta posición, que lógicamente pues lo he perdido, de momento está perdido, aunque era un largo a largo plazo, se ha devaluado completamente. Y todavía tengo tiempo para que se pueda revalorizar, pero de momento estoy en pérdida. Pero SQ ha caído en picado tras earnings, ¿vale? Tras la jornada de earnings en el 1 de agosto. Ha caído muy fuertemente hasta la zona de los 66-67 dólares aproximadamente, donde para mí es una zona posible de compras, puesto que el precio desde aquí ha reaccionado con bastante fuerza y además está junto o pegando a la línea de tendencia alcista que está describiendo el precio en velas semanales. Por lo tanto, desde aquí, desde este nivel, el precio es muy probable que empiece nuevamente a subir con el objetivo de que llegue hasta los 93 dólares, 94 dólares, que sería la siguiente zona de venta en este nivel. Por tanto, veo interesante que en esta próxima semana quizá caiga un poquito más para llegar a testear y a tocar estos niveles de 66 y 65 dólares y desde ahí que vuelva nuevamente a subir para arriba. Por tanto, interesante opción para compra, retroceso que ha hecho muy grande en earnings. Normalmente cuando sucede esto es simplemente para abaratar el precio y empezar a acumular posiciones a precios más bajos y por tanto podría subir desde el nivel en el que está. Así que es una operación interesante a largo plazo porque además tiene, pues desde, como digo, desde los 66 que pueda llegar al menos hasta los 93. Es decir, que tenemos pues prácticamente 30 dólares de posible subida, buena para inversión en acciones y buena para inversión en opciones a largo plazo en este caso. Bien, otra interesante es Canopy Group, ya lo habíamos dicho la semana pasada, que estaba a punto y estaba llegando en torno a los 30 dólares. Efectivamente, esta semana pasada llegó a tocar la alerta que teníamos puesta en estos 31 y vemos cómo justo en la jornada del viernes, que es cuando la tocó, a última hora el precio ya reaccionó de manera alcista en los últimos minutos, últimas horas. Veremos si el mercado abre alcista en la jornada del lunes, la jornada de mañana, que podría ser un indicativo si abre con un gap up de que el mercado se puede ya girar con fuerza para arriba, pero insisto en que es una zona muy importante, muy interesante de posibles compras y por tanto el precio se pueda ir para arriba. Así que veo también Canopy Group interesante para operación y posibles largos hasta la zona de los 44-45 dólares aproximadamente, o incluso que lo pueda romper más alto. Veremos ya la fuerza que lleva, pero igualmente de momento pues desde los 30 dólares aproximadamente donde está hasta los 45 tenemos un movimiento de 15 dólares que en el precio de esta acción es un 50% de su valor. Por tanto, una operación muy rentable a largo plazo también, tanto en acciones como en opciones, igual que SQ. Bien, seguimos con Starbucks. Starbucks también, una empresa que lleva marcando máximos históricos bastante tiempo. Ha habido earnings esta semana pasada, el 25 de julio. El precio se disparó de manera alcista hasta los 100 dólares. Y desde esos 100 dólares el precio de momento ha corregido y ha caído, está cercano a esta línea de tendencia alcista en velas de diario y por el contrario, si no la respeta la podría respetar y volver a irse al alza desde ese nivel, sería lo más lógico dado la situación que tiene, pero si no la respeta habría que esperar hasta que cayera a los 85 dólares, donde desde los 85 podría volver a subir. Así que interesante también Starbucks para que en cuanto tengamos esa señal cercana a esta línea de tendencia o si finalmente cae hasta los 85, pues que desde ahí se pueda ir nuevamente de manera alcista para arriba. Así que Starbucks también interesante para largos. Otra interesante también para largos es Herbalife.
tenemos Herbalife cayendo y que ya lo habíamos dicho, creo, ya hace algunas semanas. Tras earnings que fueron la jornada del jueves, ha caído casi hasta la zona de estos 35, que es una zona de posible demanda, tanto mensual como de 3 meses como semanal, o sea, una zona muy importante, y por tanto desde ahí podría irse para arriba con mucha fuerza y a largo plazo. Además es una acción también con un valor muy bajo, $35, y por tanto podría subir muy mucho hasta prácticamente ganar el 100% de rentabilidad. Por tanto, operación interesante también a largo plazo en Herbalife para tanto acciones como opciones, como digo. Otra interesante es Snap. También ya lo habíamos comentado la semana pasada, que podía haber un retroceso en el mercado. De momento así ha sido y no ha llegado hasta donde esperábamos. Esperamos una caída hasta cerca de los $15, desde donde tenemos una zona de compra interesante, bastante potente, y donde el precio podría volver a subir al alza y volver a marcar un nuevo alto en esta tendencia alcista que lleva. Por lo tanto, si el precio cae dentro de estos $15, sería bueno invertir en largo. Y por el contra, si rompe, porque se ha generado aquí una vela de engulf, esta última vela, y por tanto podría haber fuerza alcista ya sin llegar a retroceder a este nivel. Además coincide cerca de este soporte. Esto de aquí es un soporte, puesto que es el máximo de aquí que se ha roto con esta subida, y por tanto podría ser un punto de soporte. Si hay movimiento alcista por encima de esta línea de tendencia, el precio podría irse para arriba nuevamente con fuerza, y también podría ser una señal de posible entrada. Por tanto, Snap interesante para largo en estas próximas jornadas, dependiendo del movimiento, como digo, que pueda hacer en esos niveles. Bien, Disney también, otra acción interesante, creo que ha caído a esta zona y además tiene earnings previstos para estos próximos días, y por tanto hay que observar a ver, porque la jornada del viernes ya se fue alcista y por tanto podría volver a subir nuevamente desde este nivel, insisto, de los $140-141, donde es un nivel bueno o interesante de compra por esta subida fuerte que ha habido. Por tanto, el precio podría irse para arriba también en los próximos días o en las próximas jornadas, y además ayudado por los earnings que están previstos para el 6 de agosto, para esta semana, y además son positivos, con un punto con 40 de valor por encima de la media, ¿no? del cero, por así decirlo. Bien, otra interesante es Qualcomm. Qualcomm también en velas semanales ha descrito esta tendencia alcista que podemos ver aquí, donde se ha ido respetando en los anteriores puntos, y donde el viernes, la última jornada del viernes tras earnings, también cayó el precio justo hasta esa zona, y desde esa zona se fue el precio de manera alcista, por lo que puede ser que tengamos continuidad a ese movimiento alcista y que vengan más jornadas alcistas, y que veremos a ver hasta dónde pueden llegar. Aquí sí que hay que tener cierto cuidado, porque aquí se ha marcado esta tendencia bajista también en este sentido, ¿no? Donde los precios cada vez que corrige pues son cada vez más bajos, y por tanto se está generando una formación de bandera en velas semanales, y por tanto es importante y fuerte, y en el momento en que rompa hacia uno de los dos sentidos puede venir una caída o una subida bastante importante. Así que atentos también a ese movimiento en Qualcomm, que es interesante para lo que se produzca, tanto una situación como la otra, pero de momento, insisto, hasta el techo de ese movimiento, que sería en torno a los 75, podríamos tener continuidad alcista desde estos 72 a 75 a corto plazo, y esperemos a que rompa en una de estas dos formaciones, tanto alcista como bajista, para ver si finalmente se decanta hacia otro lado. Otra interesante también para largo es Roku, dado que está haciendo retroceso hasta esta zona de los $94-93, que tenemos como zona interesante de posible compra en este nivel, tras esta última subida que marcó máximos históricos, y por tanto desde aquí el precio podría salir disparado nuevamente a buscar nuevos máximos históricos. El retroceso ha sido limpio en una sola vela, como este de aquí, y a partir de aquí el precio podemos ver cómo se mantuvo pues un mes prácticamente de manera alcista consecutiva, y por qué no, esta vez pues puede hacer exactamente lo mismo. Así que
Veremos si muestra signos claros de giro alcista sobre este nivel para entrar en posiciones largas y pudiendo ser, pues como digo, ¿no?, ayudado con los earnings en este caso y pudiendo ir a nuevos máximos históricos. Bien, Netflix también, otra acción que se ha movido muy bien, muy fuerte, apoyado entre los earnings, que hubo una caída espectacular desde los 360 hasta los 325, de más de $30 de caída. Y desde, bueno, la posición a la que ha caído volvió a subir con fuerza porque se acumularon muchas compras y ha generado esta zona, este nivel de compras donde ya ha caído el precio y de momento la jornada del viernes respetó perfectamente, yéndose al alza y por tanto podría tener continuidad alcista en las próximas jornadas, en los próximos días. Desde este movimiento el mercado se podría ir al alza si rompe esta línea de tendencia y podría ir a buscar un valor más alto que los 336 que llegó esta vez, porque el precio se podría girar. Por tanto, si tenemos señal alcista en este movimiento, se podía haber entrado. Yo entré, de hecho, el viernes con un contrato de opciones muy barato a largo plazo, ¿vale?, con vencimiento a 16 de agosto, para dejarle 2 semanas a que el precio pues pueda llegar a subir y veremos si puede llegar pues en torno a los 350, 355 incluso, quizá como movimiento, ¿vale? Es un poco el pronóstico que tenemos. Bien, y por último de las alcistas que tenemos a Nike, donde también ha hecho un retroceso bastante fuerte. El mercado ha sido en caída a nivel general y donde nos estamos acercando a la zona de los 78, que podría ser una zona de compras dentro de este nivel. Como veis, el precio ha caído hasta aquí fuerte. Esta quizá me genera un poco de duda, puesto que, como podéis ver, el alto de esta subida, ¿no?, de esta manga o de esta sección es más bajo que el de aquí, por lo tanto podría significar que es que la subida esté agotada. Aunque pueda ser un movimiento de retroceso, no es un movimiento como para largo plazo. Seguramente a corto plazo, en 1, 2, 3 jornadas, pues puede haber un movimiento alcista, incluso que haga un retroceso del 50% en Fibonacci. Y por tanto pues puede dar beneficios en compra, por supuesto, pero a corto plazo, ¿vale? Porque esto probablemente sea una caída mayor, que acabe cayendo el mercado más por debajo. Además que la estructura en velas semanales tampoco es demasiado buena y potente para que el precio de Nike pueda seguir subiendo mucho más, ¿vale? Así que sería más lógico una corrección a largo plazo. Y por tanto sería momento de ponerse en corto a largo plazo, pero al corto plazo sí que en esta zona de los 78 el precio podría girar para arriba y podría dar pues bueno, una oportunidad de un largo en varias jornadas, en varios días. Bien, vamos a ver ahora las posiciones en corto, ¿vale?, que también las tenemos. Y en este caso tenemos Nvidia, por ejemplo, que ya está cayendo desde la zona de los 178, que ya dijimos, 178, 180, que era una zona de velas semanales donde el precio podía corregir. Efectivamente lo está haciendo desde ahí y ya ha caído hasta los 160, es decir, que ha habido una caída de $20 ya, y donde ahora esta zona que se ha creado aquí, este nivel de precio entre los 172 y los 179, si el precio vuelve sería una buena zona otra vez para que vuelva a rebotar, ese pullback que siempre comentamos y que siempre decimos y que normalmente la mayoría de veces se produce, no todas las veces, pero la mayoría de ellas. Y cuando se produce pues suele funcionar, es decir que el precio si vuelve a ese nivel luego podría caer con más fuerza. Por tanto, interesante para cortos desde ese nivel si llega. Es decir, que si las próximas jornadas en operaciones intradía, en operaciones incluso de scalping, el precio empieza a subir, podría ser bueno para operaciones en largo, pero en el 172, en el 173 deberíamos cerrar cualquier posición de largo porque ahí puede haber mucha fuerza bajista nuevamente. Caso similar y muy parecido le pasa a Apple, está en la misma situación. Tras earnings se fue a marcar un máximo histórico en los 221 aproximadamente, 221,5, y desde esos 221,5 ha caído con fuerza en las 3 últimas jornadas. Se nos ha ido a los niveles de los 204 y de momento tenemos la misma situación aquí, que si el precio vuelve podría caer con más fuerza nuevamente ahí. Por tanto, lo mismo, a nivel de intradía podría ser interesante un largo si el mercado da síntomas para ello, pero en el nivel de los 213, 212,5
sería el momento de salir de cualquier largo y plantearse poner en corto, porque seguramente el mercado caiga nuevamente a niveles más bajos. Por tanto, interesante también para corto a más largo plazo. McDonald's, también otro interesante que cayó toda la semana pasada, llegando a crear esta zona, este nivel de precio de ventas, donde la jornada del viernes ya ha hecho ese retroceso hasta los 215 y por tanto creo y pienso que podría venir una caída ya desde ese nivel, y por tanto yo me plantearía entrar en corto el mañana mismo, la jornada de mañana, si es que el precio lógicamente abre el mercado mostrando síntomas de que no puede subir, de que no puede haber más recorrido alcista, ¿vale? Porque McDonald's podría volver a caer las próximas jornadas con más fuerza para irse a buscar los 205, los 206, incluso más bajo todavía en el precio hasta los 200, dado que toda esta estructura ha habido una tendencia alcista muy continuada y por tanto puede haber una corrección hasta el 50% del retroceso de Fibonacci tranquilamente, donde vamos a ver aquí bien, donde tenemos el 30% del retroceso, el 38% del retroceso en los 201,85 y el 61% o 62% en los 191, ¿vale? Serían los dos puntos de soporte posibles. Este además coincide con este alto de aquí, que podría ser un soporte natural ya de por sí. Y por tanto serían los puntos donde habría que estar vigilando que el precio, si llega a esos niveles, pues podría girarse en ese momento. Así que veo a McDonald's claramente con una situación de corto inminente, y como digo, si el mercado abre con una situación clara de que no puede subir o con un gap down interesante desde este nivel, es una operación para cortos en los próximos días. Bien, también lo mismo para Facebook, ¿vale? Mismo escenario que Nvidia, que Apple y, bueno, algo diferente que McDonald's, pero McDonald's porque ya lo ha hecho. Sería razonable que Facebook fuera a buscar nuevamente el valor de los 200 y desde los 200 cayera con más fuerza para abajo. Igualmente tenemos tendencia alcista en velas semanales y desde la zona de los 176 el precio podría rebotar al alza y sería una buena operación en largo desde ese nivel, puesto que podría irse a volver a buscar nuevos máximos rompiendo esos 208 nuevamente por encima, incluso el máximo histórico que vemos que está en 218,68, ¿vale? Por tanto, interesante para Facebook en corto hasta ese nivel. Bien, Walmart también, otra acción que está cayendo con fuerza, ya lleva en este caso 2 semanas de caída, y donde este nivel de los 212 podría ser interesante para volver a entrar en corto, esperando que la caída llegue hasta los 106 o los 103 como el soporte de la línea de tendencia o el soporte de esta zona de compras fuerte, que ha sido la última subida fuerte explosiva que ha habido en el precio, y por tanto desde donde el precio, si cae, pues volverán a acumular y lo volverán a tirar para arriba. Así que cortos en el corto plazo, ¿vale? En operaciones intradía o micro swing, y largos en swing desde este nivel de los 103. Micron Technology, mismo escenario, como veis es que se repiten, los patrones son exactamente muy similares, muy parecidos, en este caso zona de ventas en 46,40, zona de compras en 41,38 y por tanto recorrido y movimiento desde esos dos valores. El mercado de la jornada del viernes estuvo alcista, por tanto puede tener continuidad estos próximos días, pero su precio objetivo, como digo, serían los 46,40 y desde ahí que el precio vuelva a caer con fuerza. Bien, y por último tenemos Twitter. Twitter también la pongo para cortos porque bien, Twitter ayudado por los earnings el 26 de julio se ha ido el precio a los 43, que es esta zona de aquí de ventas, donde como vemos tenemos una subida fuerte desde aquí abajo hasta aquí, desde los 26 a los 43 ha subido prácticamente $18 y desde donde es razonable que el precio ahora corrija, por tanto podría venir una corrección mínimo hasta esta zona nuevamente de los 37-38, confluencia con la línea de tendencia alcista, y desde ahí nuevamente ir a buscar en largo, pero
ahora mismo y para el corto plazo lo más razonable serían cortos en los próximos días. Por tanto, atentos a Twitter para cortos en ese escenario, en ese movimiento que nos va a llevar o nos va a hacer que el precio caiga hasta esos niveles. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Como veis, el mercado se ha movido fuerte, nos ha generado bastante movimiento esta semana pasada, y cuando se mueve así de fuerte nos genera nuevas oportunidades para las siguientes jornadas. Así que hay muchas acciones interesantes tanto para compra como para venta, en posiciones cortas y largas, y ya depende de ti cuáles quieres coger o aprovechar o cuál tienes mejor feeling para que te guste y te sientas cómodo operando con ellas. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario, lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios. Y si no estás suscrito a este canal, es el momento que te suscribas. Le das aquí a este icono que te sale aquí y te suscribes al canal. Además, si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Y por último, si quieres seguir viendo un vídeo nuestro, lo puedes hacer haciendo clic aquí. Y nada más, hasta aquí todo el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!